acá. Buenas noches, Julio, encantado. Nuevamente, después de algunos meses, ¿no? ¿Cómo no? Y nuevamente nos acompaña hoy, ya se va haciendo de la casa, ¿no? Don Alan Fajardo, el sociólogo, profesor universitario y persona también, al igual que don Jorge, con gran experiencia en el análisis político y sobre todo en ver la realidad hondureña con una óptica que está enriquecida, adosada por la rigurosidad académica, pero además con un gran sentido de realismo. Eso es lo que necesitamos en este momento los hondureños para poder entender un poco la realidad en la que nos movemos. Y yo voy a comenzar mi conversación de esta noche preguntándole a don Jorge Yesca. Don Jorge, ¿cómo vio usted la toma de posesión el día sábado 27 de enero, en que yo lo venía diciendo ya desde hacía algunos meses, una situación inédita en el país, donde un presidente por primera vez en 80 años repite un mandato, ¿no? El último que habíamos tenido era el doctor y general Tiburcio Carías Andino, que fue elegido por las urnas en el año 1933, pero luego se quedó 16 años en el poder de forma ininterrumpida. ¿Cómo vio usted esta segunda toma de posesión del abogado don Juan Orlando Hernández? La vi con mucha preocupación, Julio, mucha preocupación. En primer lugar, el entorno de la toma de posesión fue dramático. Ver una toma de posesión con aquella militarización total del país, una militarización que yo no la había visto en los gobiernos militares, no la he visto. Eso, luego la conflictividad que hubo ahí con la oposición, los golpeados, me parece que ese entorno no favorece en nada al presidente. Por otro lado, lo que conversábamos también, cuando usted revisa el Estadio Nacional, se encuentra, primero, que no estaba lleno, eso es algo que hay que reflexionar. Y segundo, que ahí el mensaje que se da: soy el presidente del Partido Nacional, no soy el presidente de Honduras. ¿Por qué digo esto? Porque, como conversábamos, no había una sola bandera de Honduras en esa toma de posesión. Por otro lado, también algo significativo que no se había dado en otras tomas de posesión es la ausencia de los mandatarios, por lo menos de Centroamérica. ¿Por qué no vinieron? Bueno, puede ser que no hayan sido invitados. Aparentemente no fueron invitados. Bueno, ¿y por qué no fueron invitados? Porque no había seguridad de garantizar. Que iban a venir. Que por un lado que iban a venir y por otro lado no le daban garantías de su seguridad personal, ¿verdad? Cualquiera que haya sido las razones, el mensaje que se manda no es bueno. Por otro lado, también revisando los diarios de diferentes países, como El País, el New York, todos estos diarios, programas de televisión muy vistos, los comentarios que se hicieron ayer no fueron nada favorables, nada favorables. Y eso sí es preocupante, porque si el mensaje que está mandando es de inseguridad, y si hay inseguridad, nosotros los que estamos aquí, los que también sabemos que no hay inversión. No hay inversión extranjera, tampoco hay inversión nacional. Y esto es peligroso. Fíjense que el año pasado y antepasado, la inversión extranjera directa en Panamá llegó a niveles de cerca de 4.000 millones de dólares. Igual Costa Rica, un poquito menos. Y en Honduras fueron alrededor de 800 millones reinversión, inversión directa como 200. Pero algo nueva inversión, solo como 200. Como 200. Pero algo que me llamó poderosamente la atención a mí es que los hondureños capitalistas invirtieron el año antepasado y pasado cerca de 3.000 millones de dólares en el exterior. ¿Por qué? Varias explicaciones, pero una es que hay inseguridad jurídica. O sea, don Jorge, que la inversión extranjera directa neta del país es negativa. Negativa. Pero la inversión del capitalista, para mí esto es algo realmente dramático. Por eso, a eso me refiero, que Ajá, si usted suma correcto, la sí, inversión sí, extranjera que entra al país y le resta la inversión sale, que sale, es negativa. Es negativa para el país, y eso es grave. ¿Pero por qué es eso?
por la inseguridad jurídica. Porque cuando un empresario puede tener un conflicto jurídico, eso no se va a resolver de conformidad con la ley, sino de conformidad con intereses políticos. ¿Quién tiene el padrino político? Y eso es grave para el capital. Pero también hay algo que es preocupante. Los secretarios de Estado del presidente están hablando de que el año pasado, en los 4 años, se hicieron 600,000 empleos, lo cual no es cierto. Eso fue algo que dijo explícitamente el presidente Hernández en su discurso, ¿no? Sí. Que había generado 600,000 empleos. Mire, la universidad tiene un estudio donde señala que de cada 100 hondureños, 60 tiene problemas de empleo y 7 está totalmente desempleado. Sí. Pero para mí lo dramático de todo esto es que si hubiese suficiente empleo no habría pobreza. Y nosotros estamos, una cifra que fue bien controversial el otro día en otro medio de comunicación, es que estamos en el último lugar. Está Honduras, Guatemala y Haití. Ahí lo defendí yo. Sí, cómo no. Y es un informe de la CEPAL. Sí. Es decir, eso es una cosa dramática realmente, ¿verdad?, para nosotros. Y si hubiese generado mucho empleo, entonces no hubiesen salido más de 100,000 hondureños para Estados Unidos particularmente. Entonces, porque se generan aproximadamente, llegan al mercado laboral anualmente más o menos como 150,000 personas. Y si de esas 150,000 nuevos personas, demandantes de empleo. Claro. Y si de esas 150,000 que se incorporan anualmente, se van 100,000, quiere decir que no encuentran aquí empleo, o sea que hay problema. Y si no hay empleo, hay pobreza. Si no hay empleo, hay sicariato. Si no hay empleo, hay narcomenudeo. Si no hay empleo, hay también prostitución. Hay pornografía infantil. Porque la gente tiene que sobrevivir. Yo no estoy diciendo que los pobres sino que son víctimas. El crimen organizado encuentra un terreno fértil, un caldo de cultivo para todos esos problemas sociales. Es decir, don Jorge, si no hay empleo, estamos enfrentando la raíz de todos los problemas sociales que el país tiene. Es correcto. Alan, como un observador y un estudioso de los fenómenos sociales del país, ¿cómo ves lo que sucedió este 27 de enero en el Estadio Nacional de Tegucigalpa y qué perspectivas te figuras de aquí en adelante? Bueno, veo primero que nada una incongruencia entre el discurso, que si, igual como decía Jorge, si uno lo analiza olvidando quién es el que pronuncia el discurso e ignorando el contexto, pues no es un mal discurso, ¿verdad? Pero lamentablemente lo está pronunciando alguien que aseguró en programas de televisión en Honduras, recordábamos Extra Cámara, que en Canal 5 y en Canal 10, ¿verdad?, aseguró como el segundo año de gobierno que no se iba a reelegir, ¿verdad? Y sin embargo se ha reelecto en las condiciones jurídicas y políticas de que ya sabemos. Entonces hay un problema de credibilidad, de que buena parte de la población y de los observadores nacionales e internacionales tienen problemas para creer el discurso de una persona que dice una cosa y hace otra. Por otro lado, ciertas cifras que se fueron dichas en el discurso, como ha adelantado ya nuestro amigo aquí, economista, se contradicen con la realidad, ¿verdad? Entonces, eso le quita totalmente sustancia al discurso, ¿verdad? Luego, por otro lado, se trata de un estadista debería hablar en función de todos los sectores de la población, y además se dice que uno de sus objetivos, y el primero que dice, es el de unir a la nación, porque realmente la primera necesidad del desarrollo de Honduras es unir a la nación. Pero el problema es como pedir
que se una un violador y una violada o un violado. O sea, ese es el problema serio, ¿verdad? Entonces, estamos ante un gran problema. Y otra observación que haría es que lo que conversábamos en esta Cámara, de que la bandera más cercana al acto es la que había en el Cerro Juan Alaínez. La bandera hondureña. La bandera hondureña, ¿verdad?, más cercana al acto era la del Cerro Juan Alaínez. Pero en el acto, en la tramoya, en toda la liturgia del acto, no, yo no recuerdo. Puede ser que haya habido. Tú dices que te esforzaste por buscar una bandera nacional y yo no vi ni una sola, ¿verdad? Entonces, y luego el tratamiento de la bandera de ese partido, que hubo tiradas en el suelo posteriormente y eran pisoteadas por la gente. Entonces, vemos una contradicción entre el lenguaje verbal del discurso y el lenguaje que muestra la liturgia y la tramoya, en que no hay banderas nacionales. Entonces, estamos viendo una contradicción, donde aparentemente, ante el desconocimiento de amplios sectores, la oposición ahora por primera vez, el sector que es hegemónico formalmente en el Partido Liberal está realmente en la oposición, aparentemente, y sabe sus líderes que es la única manera de que sobreviva el país. Los que están queriendo mantener el bipartidismo, un discurso y una práctica bipartidista, como mi amigo Elvin Santos, ¿verdad?, es porque están privilegiando intereses económicos inmediatos de mantener su cuota del presupuesto ejecutada por su grupo económico, y no el interés partidario. El Partido Liberal, si no milita en la oposición, va al despeñadero. Y saben, entonces tenemos una gran oposición. Yo nunca había visto un gobierno en Honduras con tanta ciudadanía unida en la oposición y expresándose, movilizándose. Que vamos a ver, en términos formales, no es tanto, Alan, porque en el Congreso Nacional tenemos una, digamos, conformación del Partido Nacional de 61 diputados, creo que son, 61, versus, entonces, 67 diputados del resto de los partidos. Lo que sucede es que, bueno, han habido arreglos, componendas, y al final tenemos más bien exactamente al revés. Tenemos 60 diputados que están en la oposición actualmente versus 67 diputados que votaron para conformar la directiva del Congreso, y un diputado que se abstuvo, que es el diputado del PAC, el Chávez, recordado jugador del Motagua y del Platense, Osman Chávez. Y el número mágico es 65, ¿verdad? 65 es lo que conforma una mayoría simple, ¿no? Ahora, pero diseccionando un poco el discurso del presidente Hernández, mayoría absoluta, perdón. Don Jorge Yesca me decía cómo lo vio. Bueno, yo le daba mi punto de vista. Hubo tres elementos fundamentales en este discurso, don Jorge. Primero, y en eso yo concuerdo con el presidente Hernández, unificar al país. No puede hacerse ninguna tarea si usted no tiene un país unido, y eso también lo decía Alan Fajardo en este momento. Segundo, utilizando un lenguaje más bien militaresco, ¿no? El presidente decía, vamos a conformar una fuerza de tarea. Le gusta mucho ese lenguaje a él, ¿no? Que él es militar. Él es militar, correcto. Sí. Entonces, dijo, vamos a hacer una fuerza, constituir una fuerza de tarea que permita que se generen los 600,000 empleos que es la meta para este año 2022, ¿no? Y tercero, otra fuerza de tarea que debe de conformar un plan de corto plazo que permita que haya un incremento fuerte en la producción. Yo creo que las tres cosas están íntimamente relacionadas. ¿Cómo, don Jorge, visualiza usted que Juan Orlando puede lograr ese primer gran componente que es la unificación de la nación? Mire, este es el punto medular. Y no es como se ha venido hablando desde el día que fue nominado don Juan Orlando, de un gran diálogo nacional.
así como lo han convocado. Yo creo que no ese es el mecanismo. ¿Por qué no es el mecanismo? Porque ahí no se ve las raíces de la crisis. ¿Y cuáles son las raíces de la crisis? La raíz de la crisis tiene un poquito allá en el 2009, pero la raíz más fresca es la reelección y el denunciado fraude. Esos son los dos problemas. Entonces, el diálogo tiene que ser, para unir la nación, tiene que ser un diálogo político, pero un diálogo político entre las partes en conflicto. ¿Y cuáles son las partes en conflicto? La Alianza, Salvador Narrala y don Juan Orlando. Esas son las dos partes en conflicto. Si no se llega a un acuerdo ahí, el resto no se cumple. Entonces yo divido el diálogo en dos partes. El diálogo político entre los políticos para resolver el problema, y de ahí pueden salir recomendaciones como, por ejemplo, un gran diálogo nacional con autores importantes para ver problemas de salud, de educación, de seguridad, de trabajo. Todo esto, ese es un diálogo diferente, para ir tratando de resolver los problemas estructurales. Claro. Pero lo que se ha hecho hasta el momento, esa gran convocatoria, 200, 300 personas, eso puede ser una asamblea de organizaciones de la sociedad civil, eso puede ser una tertulia, pero no se van a resolver ahí los problemas, ¿verdad? Entonces, cuando me hablan a mí de la participación y que hay que hacerlo participativo, no es el mecanismo. Para que el pueblo pueda participar, pues hombre, ahí están los mecanismos constitucionales como el plebiscito y el referéndum. Entonces, cuando se tengan planteados todos esos acuerdos que llegan las partes, entonces se puede ir a un plebiscito, un referéndum. Y por eso es que don Manuel Zelaya Rosales, don Salvador, dice que los acuerdos tienen que ser de cumplimiento obligatorio. ¿Por qué? Porque aquí hemos llegado nosotros, ¿verdad?, a cualquier cantidad de acuerdos y no se cumplen. Sí. Entonces tiene que ser obligatoriamente de cumplimiento. Si no es así, no estamos haciendo nada. Alan. Pero eso sí, quiero recalcar, el diálogo fundamental para resolver los problemas es el diálogo político. Qué bueno que lo dijo don Jorge, porque yo le quiero preguntar a Alan, ¿tú crees que están dadas las condiciones para que haya un diálogo político en este momento? ¿Crees que Salvador Narrala y Manuel Zelaya Rosales estarían en disposición de sentarse en este momento con Orlando Hernández y hablar de los temas torales que tienen que ver con los elementos políticos en el país? Yo creo que en primer lugar el diálogo debe ser por etapas. Primero, dentro de la alianza, que es diversa, tiene que haber un diálogo interno para plantear una posición. En segundo lugar, debe haber otro diálogo que reúna a eso que hasta ahora han actuado juntos de la alianza, donde hay tres grandes sectores políticos que son Libre, el PINU y un sector mayoritario del PAC, ¿verdad? Pero también hay un sector del nacionalismo y un sector del Partido Liberal que se siguen sintiendo liberales, como por ejemplo nuestro amigo Montoya o Belinda, que fue secretaria ejecutiva, creo, del Partido Liberal. Entonces, para mencionar solo algunos. Secretaria General. Y fue vicepresidenta. Sí, también, ¿no? Sí. Entonces, después de este diálogo dentro de la alianza, otro diálogo con otros sectores que están planteándose como de oposición, claramente un sector del Partido Liberal que en este momento es hegemónico, ¿verdad? Y que ha actuado como debiera actuar cualquier político demócrata en el caso de Luis Zelaya, y él sabe, ¿verdad? Y ha cumplido su papel. Y luego, después de eso, podrían crearse condiciones, sí, como ya lo han señalado incluso Mel Zelaya, que debe haber un mediador internacional, pero un mediador internacional creíble, aceptado por las partes y que tenga ciertas condiciones, que no sea solo un amable componedor, sino que alguien como un árbitro, que tenga poder de arbitrar, ¿verdad? Y con la condición que tú planteabas y que han sido planteados por varios sectores de oposición, es que los acuerdos de ahí sean vinculantes, es decir, que sean de obligatorio e inmediata
e inmediato cumplimiento. Y que ahí la prioridad es los elementos políticos que han dado origen a la crisis, donde tiene que ver la reelección, que ya había sido prohibida. O sea, la Constitución del 82 tenía eso, e incluso se hablaba de que eran pétreos. Y este gobierno, que es el gobierno nacionalista, entre comillas, que viene desde Pepe Lobo, donde Hernández ya había jugado un papel importantísimo como presidente del Congreso Nacional. O sea que este es el tercer mandato, en cierta forma, es el tercer gobierno, porque fue un cogobierno de Lobo y Hernández. Así le llamaban, ¿no? Lobo Sí, Hernández. sí, incluso así se le llamaba, correcto, en medios de comunicación y analistas. Entonces, tiene que haber, en primer lugar, discutirse los temas políticos que han dado origen a la crisis, que es la reelección, el tema de que tenemos, una vez roto el bipartidismo, después del golpe de Estado, no podemos seguir con una constitución donde hay gobiernos de minoría, porque son por mayoría simple, y ahí nos habíamos equivocado, que el 65 votos del Congreso es mayoría absoluta, que es la mitad más uno, y mayoría calificada. Mayoría simple es el que tiene más votos, sí, ¿verdad? Y mayoría absoluta es cuando se tiene la mitad más uno, sí, al menos. Sí. Entonces, tenemos que crear gobiernos de mayoría que tengan, por lo menos, para tener legitimidad política, tienen que tener legitimidad en cuanto al número de votos, ¿verdad? Y eso se logra con la mitad más uno. Entonces tiene que haber una segunda vuelta. Esa es una discusión bastante larga. Sí. Hay países en donde no existe esta situación, como México, por ejemplo. En México no hay segunda vuelta. Y es un país pero que viene del monopartidismo. Y la Constitución. Sí, pero en este momento hay 3 partidos con posibilidades de ganar en México, igual que en Honduras. Y sin embargo no hay, y no han hecho reformas en México para que haya segunda vuelta. Pero México no es un referente y una escuela democrática. Pero sí, son temas que se pueden discutir posteriormente. Don Jorge, la misma pregunta. ¿Usted cree que dada esa premisa que ha sido edulcorada mucho por la oposición, cuando Salvador Narrala ha sido tajante y ha dicho que él no se va a sentar a dialogar con Juan Orlando porque Juan Orlando lo llame, ¿usted cree que están dadas las condiciones en este momento? Le voy a explicar. Yo soy miembro de la comisión del grupo proponente y hemos tenido reunión con Luis Zelaya, con Mael Zelaya y Salvador. Hemos tenido reunión con don Juan Orlando. Don Juan Orlando dice: yo estoy de acuerdo con el diálogo. Y también él no tiene candidato, es decir, este es el intermediario que necesita. Dice: pueden poner, ustedes quieren a Nicolás Maduro, dice, yo lo voy a aceptar. Donde ya hoy expresó Eval Díaz que el presidente está de acuerdo en que el diálogo sea de cumplimiento obligatorio. Esa es una condición que tiene don Manuel Zelaya y don Salvador Narrala, que tiene que ser de cumplimiento obligatorio. Sí. Eso es un paso adelante. Sí. Ahora, el otro problema es que don Manuel Zelaya señala efectivamente que para llegar a ese diálogo tiene que haber ese mediador. Y previo a eso tiene que salir un decreto donde dice que todos los acuerdos se van a cumplir. ¿Cuáles son los acuerdos? No sabemos. Y con un calendario de cumplimiento. Sí, eso también se hace, y eso fue bien claro. Mel dijo: hay que tener una calendarización, esto se va a hacer en tal fecha y tiene que irse cumpliendo. La otra cosa es que los que Naciones Unidas está proponiendo en este momento como posibles candidatos para intermediarios es Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala. Sí. Martín Torrijos, de los autores intelectuales de Torrijos, expresidente de Panamá, y Catalina Soberanis. Catalina Soberanis es una funcionaria de Naciones Unidas en Guatemala, tiene 15 años que está con el PNUD, y además fue presidenta del Congreso en Guatemala. Ella es una mujer, yo la conozco a Catalina, es una mujer política que goza de mucho prestigio en Guatemala, bastante prestigio en Guatemala.
Mire que en Guatemala están bien desprestigiados los políticos. Sí, pero Sí. Catalina se ha mantenido, ¿verdad? Bueno, 15 años de estar metida en el PNUD. Esos tres, entonces, don Manuel Zelaya y don Salvador, tienen que escoger uno de esos. Fíjense lo que digo, don Manuel Zelaya y don Salvador. Porque aquí hay un problema, hay un sector que dice, bueno, ¿qué tiene que hacer el Partido Liberal ahí? Si el problema está con la alianza. El Partido Liberal perdió, quedó en tercer lugar, muy bajo, y se no tiene nada que hacer ahí. Es un sector que dice eso será ya un tema que tiene que discutirse en el momento que venga la comisión exploradora. La comisión exploradora viene, ¿verdad?, y hace un análisis de cómo está la situación, cuál es el entorno, qué posibilidades de diálogo hay, quiénes son los participantes en el diálogo, hace todo un planteamiento para ver el financiamiento para este trabajo, Sí. Tiene que ver la calendarización, ¿verdad?, tiene que seleccionar a los expertos que van a participar con los dialogantes. Entonces es un trabajo técnico que se va a hacer. Naciones Unidas cuenta con un equipo de personas que son expertos en diálogo, porque el diálogo no es que lo va a dirigir cualquier persona. Sí. Es un Tiene arte, que tener- eso es una profesión. es una profesión. Es una profesión. Yo Resolución pertenezco al grupo pacífica de de diálogo de conflictos. ciudadanía activa y hemos participado, como por ejemplo con los que estuvieron en el diálogo de Guatemala para los acuerdos de paz, en El Salvador, en Argentina, en África. Entonces hay expertos que se dedican a eso, a organizar los diálogos, a conducir los diálogos. Personas así como Vinicio, por ejemplo, vienen, ¿verdad?, y entonces ellos platican con él, platican con Juan Orlando y van buscando esa convergencia. Claro. Hasta encontrarlo. Porque es lógico, ¿verdad? Si la oposición no reconoce a Juan Orlando como presidente de la República porque considera que es un presidente ilegítimo por dos razones. Uno, porque la Constitución vigente no lo permite. Y dos, porque se alega un fraude. ¿Ok? Entonces yo creo que eso es lógico. Y los diálogos no se hacen rápido, no es cuestión de sentémonos porque ahí... Ya mañana salimos. No, esto es un proceso. Yo he señalado que en un diálogo puede haber una caída. En Guatemala los acuerdos de paz no se hicieron de un golpe de porrazo. Sí. Hubo momentos en que parecía que aquello no se iba a arreglar. Y algo más importante, la situación de Guatemala es diferente a la de Honduras. Claro. Porque allá iban los guerrilleros con sus máquinas, sus ametralladoras en mano. Y no había manera de quitárselas, porque claro, estaban ahí con el ejército. Entonces las ponían abajo. Entonces, y poco a poco fue una distensión, Claro. hasta que llegaron al acuerdo. Aquí no estamos en las condiciones, pero es lógico pensar que la oposición no quiera sentarse con don Juan Orlando porque lo considera que no es su presidente. Claro. Entonces tiene que, hasta que llegue un momento, y para eso es el papel de Naciones Unidas. Claro. Ahora, debo señalar también que el secretario general de Naciones Unidas nos ha indicado el PNUD, tiene prioridad en esto, quiere intervenir en Honduras, participar en Honduras para poder ayudar a salir de esta crisis, porque es lógico, ellos saben que mientras Honduras esté en esto, no va a poder pasar 4 años en esta situación. Correcto. Va a ser un gobierno muy débil, Así con es. muchos problemas. Entonces eso va a tener un impacto muy fuerte, entonces hay que resolver esta crisis. Y la crisis se resuelve con diálogo. Vamos a ir a una pausa comercial, no se despegue del televisor, vamos a seguir conversando con Alan Fajardo y con don Jorge Illescas sobre la problemática que Honduras enfrenta para los próximos 4 años y cómo podemos solucionarla. No se vaya, ya regresamos. Este regreso a clases con Banco Azteca lo único que comprarás son los útiles. Llévales su bolsón gratis con solo solicitar su préstamo personal de 12,000 lempiras o más, sin comprobante de ingresos ni historial crediticio, o llévale una cartuchera gratis, abriendo o incrementando tu guardadito con 500 lempiras. Así que solicita tu préstamo o abre tu guardadito hoy. Banco Azteca, sueñas, decides, logras. La información fluye y está en todo lo que nos rodea. Iniciamos desde tempranas horas nuestra agenda periodística para informarle.
con un gran equipo de periodistas, camarógrafos, equipo técnico, para brindarle a usted calidad e inmediatez. No ocultamos la verdad y nos encanta mantener una cercanía con nuestros televidentes, con las historias del día a día que nos tocan el corazón. Porque en TV Azteca Honduras estamos comprometidos con usted. Hechos Meridiano con Marlene Allen, lunes a viernes a las 12 del mediodía por TV Azteca Honduras en el 44, más cerca de ti. Volvemos en esta noche del 29 de enero con su programa Honduras Opina. Estamos hablando acá con don Jorge Illescas y con Alan Fajardo, un economista y un sociólogo, sobre cuáles son las verdaderas posibilidades que Honduras tiene de conformar un diálogo que le permita salir del pantano en el que está metido en este momento, gracias a las andanzas de los políticos. Y son ellos quienes están llamados a solventar esta situación, empujados, acompañados por la ciudadanía. Hablábamos en el bloque previo de las condiciones que están dándose para que este diálogo se genere, y a don Jorge Illescas nos ilustraba de qué es lo que se está haciendo desde la plataforma convocante para lograr que las fuerzas que se están oponiendo en este momento y que tienen al país sumidos en esta crisis puedan sentarse, conversar, y cuáles son los elementos fundamentales y la agenda mínima para que este diálogo se dé. Alan, yo te quería preguntar, pero antes de eso recordar también que, por lo menos en lo que mi memoria recuerda, en el 2001 se hizo un primer acopio de diálogo en el país, don Jorge también se acordará, auspiciado por Naciones Unidas. En septiembre del 2001. Auspiciado por Naciones Unidas, y sí, se lograron acuerdos importantes, acuerdos que eran en aquel momento de carácter vinculante. Hubo un libro que llama Los acuerdos son posibles. Es correcto, y la mayoría de ellos fueron incrustados tanto en la Constitución de la República como en las leyes del país. Se cambió la Constitución de la República para dar paso al Tribunal Superior de Cuentas, al Tribunal Supremo Electoral, se eliminó la figura del vicepresidente de la República, perdón, de los designados presidenciales, y se creó el vicepresidente de la República. Se separó el registro del tribunal. Se separó el registro del Tribunal Supremo Electoral. Se suponía que los magistrados del tribunal iban a ser electos ciudadanamente, ¿verdad? Y no partidizados. Se suponía que el Registro Nacional de las Personas iba a tener un carácter totalmente técnico, y todo esto quedó en la ley. Se cambió la conformación de la Corte Suprema de Justicia y aparentemente se iba a ciudadanizar también, ya no iba a ser 4 magistrados de un partido y 5 magistrados de otro, ¿verdad? Dependiendo de quién estuviera en el poder, y su mandato iba a durar más de 4 años, ¿verdad? Ahora son 7 años. Sin embargo, a pesar de que está en la ley, a pesar de que fue vinculante y se hicieron los cambios, siempre los políticos se la arreglaron para partidizar las cosas. ¿Qué garantías podemos tener ahora, Alan, de que esto va a ser distinto, de acuerdo a tu perspectiva? Sí, yo en el programa anterior dije, ¿verdad?, que para eso yo he tenido que fabricar una herramienta teórica, académica, para poder analizar Honduras, ¿verdad? Porque me he dado cuenta y confieso que ciertas reflexiones las comencé a tener con Rixi Moncada cuando era ministra del Trabajo, y que me contaba y me di cuenta yo que llegaban los trabajadores y ella le decía, pero esto no está en la ley, esto no es legal. Y él decía, no importa la ley, aquí lo que vale es la voluntad política. Entonces yo comencé a reflexionar, ese fue mi manzanazo, le llamo yo, como a Newton. Una manzana le cayó y de ahí salió la ley de gravedad. La ley de gravedad, ¿verdad? Entonces, a mí ese manzanazo fue cuando ella me cuenta esto, ¿verdad? En Honduras tenemos un serio problema de lo que yo llamo un bajo nivel de juridicidad social, y que también se da en otros países de Centroamérica, ¿verdad? Hay anécdotas sobre eso que podríamos contar. Entonces,
Esto solo puede ser, para contestar tu pregunta, si hay un acompañamiento cercano, no en el momento del diálogo y que se suscriban los acuerdos, sino que un acompañamiento permanente que permita auditorear el cumplimiento de los acuerdos y que sea permanente de ahora en adelante hasta que Naciones Unidas, en este caso, si nos vamos con Naciones Unidas, pueda ir certificando si se da el cumplimiento del calendario para que se ejecuten los acuerdos del diálogo. ¿Cómo lo ve usted, don Jorge? Bueno, mire, en realidad las reformas que se hicieron en el 2001, en septiembre del 2001, eran buenas. En esa reforma se dice que habrá un Tribunal Superior de Cuentas integrado por 3 magistrados independientes de los partidos políticos. Un Tribunal Supremo Electoral con 3 magistrados totalmente independientes. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo el Tribunal Supremo Electoral de esa manera? Porque el Tribunal Nacional de Elecciones, conformado por todos los partidos de aquel momento, había una corrupción espantosa. Ya no es la corrupción de 2 partidos, no de 5 o 6. Entonces, pues, para superar aquella crisis que había, se creó ese Tribunal Superior Supremo Electoral. La separación del registro del tribunal, la comisión proponente para el Ministerio Público, correcto, la comisión nominadora para la Corte Suprema, correcto, de Justicia, con magistrados también independientes del sectarismo político. ¿Qué pasó? Y se lo digo con conocimiento de causa. Yo era miembro del Central Ejecutivo, del Partido Liberal. Cuando se trató eso, entonces hubo problemas con los partidos. Dijeron, antes de que la ley llegue al Congreso, aprobar eso. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Y voy a mencionar un nombre porque es la realidad y está firmado. Arturo Corrales. Dijo, eso no puede ser así. Entonces, aquella crisis que estaba, hubo una reunión en una casa allá en el Atí, y es tremendo lo que dice ahí el documento. Para el fortalecimiento de la democracia, para garantizar la transparencia, combatir la corrupción, tremendo párrafo, entonces el Tribunal Superior de Cuentas queda integrado por 40% empleados liberales, 40% nacionalistas y 20% demócrata cristiano. Y eso mismo en el Tribunal Supremo Electoral. Pero eso no quedó cocinado en la ley, don Jorge. No quedó cocinado en la ley, político. Son acuerdos de partidos, sí, acuerdos de partidos. Entonces yo razoné mi voto en el Central Ejecutivo, porque estaba totalmente en desacuerdo. Entonces, aquel esfuerzo de Naciones Unidas por desectarizar las instituciones del Estado terminó en lo mismo, antes de que entrara en vigencia la ley. Yo tengo los documentos y los he publicado, porque esos fueron documentos secretos, ¿verdad? Hasta cierto punto. Los acuerdos siempre son secretos, ¿no? Sí. Bueno, por un lado. Por otro lado, en el Registro Nacional de las Personas, estábamos un grupo defendiendo que no se quitara al director del registro, porque tenía que estar ahí los 5 años, creo que son. Entonces, no, en eso llegó David Matamoros, después de varios días de discusión. Mis señores, dice, aquí está este documento. Había un documento donde el registrador firmó su renuncia sin fecha. Acuerdos partidarios. Entonces, también se viola la ley. O sea, pues, que aquí todos los acuerdos, y en eso tiene razón Mel, todos los acuerdos son violados, no se cumplen. Por eso es necesario que estos sean de cumplimiento obligatorio. Y hay algo que yo le he puesto de ejemplo, incluso en el G16, decía yo, algo parecido a lo de la cuenta del milenio. Si no se reducen los niveles de corrupción, no hay plata. Porque el aval de Naciones Unidas, ¿qué puede hacer si no se cumple la ley? Sí. Entonces tiene que haber un mecanismo coercitivo para que realmente eso se pueda cumplir. De lo contrario no se cumple, ¿verdad? Entonces tiene que haber algo que obligue al país, al gobierno, a cumplirlo. Porque aquí pueden sembrar hasta la sentencia de muerte y no se cumple, ¿verdad? Ahora, déjeme llevarle algo a ambos. En el año 2001, de manera espontánea, la ciudadanía hondureña y las autoridades en aquel momento, creo que quizás
el factor que hizo que se diera esa situación, y usted me dirá si estoy en lo cierto o no, don Jorge, era el que acababa de pasar el huracán Mitch. Estábamos en condiciones, digamos, quizás muy sensibles porque acababa de iniciar el nuevo siglo, ¿verdad? Y todas estas cosas pues tienen algún elemento... Alguna incidencia. Exactamente, de incidencia en este tipo de situaciones. No fueron acuerdos que emergieron de una crisis. No había una crisis política en el país en el 2001. Estaba terminando el gobierno de Carlos Flores Pacusé. Nos iban a condonar la deuda, eso podía ser también un aliciente, ¿verdad? Ya estábamos entrando al tema, yo recuerdo que en ese tiempo era un joven técnico de la Secretaría de la Presidencia y estábamos trabajando en este tema de la estrategia para la reducción de la pobreza para cumplir con los objetivos del milenio que había firmado el país en el año 2000, en la cumbre, en la Asamblea General de la que suelen olvidarse, por cierto. Bueno, que ya terminaron los objetivos del milenio, ahora estamos con los objetivos de desarrollo sostenible hasta el 2030. Pero el tema acá es que en aquel momento no había una crisis y muchos especialistas, don Jorge y Alan, dicen que para que hagamos una buena constitución de la República, si hacemos una constituyente, o para que hagamos buenos acuerdos de cambios que permitan dar un giro en el país, necesitamos estar en una situación de este tipo, una situación más o menos pacífica. En el año 2009 tuvimos una crisis política, la más fuerte de los últimos 50 años. Y luego de esa crisis, para salir un poco del problema, se instauró un nuevo diálogo. Se nombró una comisión de la verdad, se trajo a un mediador, a un grupo de mediadores internacionales que se juntaron con algunos ciudadanos y ciudadanas de aquí del país y se elaboró una serie de recomendaciones y de 60, puntos, ¿sí?, que debían de llevarse a cabo para cambiar esta realidad. Yo pienso que que de hecho se decía en aquel momento que también tenían que ser acuerdos de carácter vinculante, sí, que tenían que cumplirse. Ya cumplió. Y la verdad es que recuerdo que se nombró a la abogada Ana Pineda, a la sazón ministra de Derechos Humanos, para que instaurara ella y se encargara de darle seguimiento, a propósito de lo que tú decías, Alan, de que tiene que haber una comisión de seguimiento a todos estos acuerdos que se den. Muchos de los acuerdos de la comisión, o de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad se llevaron a cabo, se instauraron en la ley, se metieron a las disposiciones y fueron caminando, pero ninguno se cumplió. ¿Qué nos puede hacer creer, Alan, que bajo estas condiciones en las que nos encontramos actualmente en el país, llegar a acuerdos en el marco de un diálogo nacional, estos se puedan cumplir? Bueno, ya lo esbozó Jorge, creo yo, y hay que terminar de redondear la idea. Yo concuerdo en que por el bajo nivel de juridicidad social y sobre todo en lo que vemos en la élite política, que no estoy de acuerdo con el concepto de clase política, porque la élite política está en relación a la estructura de clase. Pero eso no arranca es una clase. Entonces, Mosca. Sí, entonces... Mosca que habla de la clase política. Sí, pero no estoy de acuerdo. Entonces, esta comisión que tú llamas de seguimiento, yo he llamado de acompañamiento, pero que puede tener funciones de arbitraje, ¿verdad? Decía que tenga... esta comisión debe tener lo que se dice en lenguaje popular hondureño, dientes, colmillo. O sea, si no tiene, como ustedes dos ya han mencionado, facultades coercitivas, no se le va a hacer caso. Ya vimos todos los diálogos que han habido hasta ahora, ¿verdad? Pero le ha faltado, ya tenemos elementos para decir que hay, ¿qué es lo que ha faltado? Que no ha habido, han habido algunas zanahorias, pero no ha habido ningún garrote, ¿verdad? Y aunque yo he defendido la mayor parte de mi vida la teoría de la zanahoria, la soberanía nacional y todo eso, yo quisiera que nuestro país fuera tratado como un país soberano, pero el problema es que si un niño que está saliendo de la primera infancia y está queriendo que ya usar pantaloncitos largos en el caso de los varones, y ser tratado como una persona ya que ya no se orina en la cama,
tiene que no orinarse en la cama. Pero si se sigue orinando en la cama, va a ser tratado como niño. Entonces, nosotros necesitamos un acompañamiento de una instancia que tenga poder, y ahí me parece que la solución es que la cooperación internacional para Honduras sea sujeta toda, el 100%, para que se hagan desembolso el visto bueno de esta comisión. Si esta comisión dice que los acuerdos de acuerdo con todas las partes, porque va a haber acuerdos vinculantes donde se obliguen todas las partes, no solo una, ¿verdad? Entonces, si esta comisión, esta instancia certifica, entonces podrán ir los flujos de cooperación internacional. No tanto me refiero con donaciones como préstamos, etcétera. Si no es así, entonces vamos a repetir la historia y ya sabemos que los seres humanos somos los únicos que nos tropezamos en la misma piedra. En pocas palabras, don Alan Fajardo está diciendo que necesitamos el acompañamiento internacional, necesitamos una cuña que venga de afuera para que esto se pueda cumplir. Don Jorge, hace poco también tuvimos otra crisis, o sea, nosotros no terminamos de salir de una para entrar a otra. En el 2015, luego del problema que se dio con la corrupción que se descubrió en el Seguro Social, las antorchas salieron a la calle, cientos de miles de personas fueron a protestar. Yo tengo la impresión de que el gobierno se preocupó por esto y llamaron a un mediador internacional también. Se establecieron algunos acuerdos y como resultado de esto surgió la llamada misión de apoyo a la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, la famosa MAXI. Recuerdo la MAXI a propósito de una frase que mencionó Alan Fajardo, dijo, tiene que tener dientes. Y cuando tú lees el convenio de la MAXI, no tiene colmillos. Uno dice realmente, se le dan algunas potestades a la MAXI para que pueda, aparte de formar y acompañar a los magistrados y entes operadores de justicia hondureños, también la posibilidad de que se atraviesen el camino de quienes quieren continuar con el tema de la impunidad. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? ¿Y qué nos garantiza que los acuerdos de este diálogo no van a terminar como lo que mucha gente percibe de la MAXI? Pues yo creo eso, ¿verdad? Que tiene que haber mecanismos compulsivos, condicionamientos de préstamos, como ponía el ejemplo de la cuenta del milenio, reducir los niveles, por ejemplo, de pobreza, reducir los niveles de corrupción, ¿verdad? Mecanismos cuantificables, que pueden ser cuantificables y condicionarlos a la ayuda externa. Podría ser por ahí. Pero hay algo que me preocupa más. ¿Hasta cuándo los hondureños vamos a necesitar los chaperones? ¿Hasta cuándo los hondureños vamos a estar nosotros buscando en el exterior la solución? Porque, mire Julio y Alan, estimados televidentes, ahorita en el Congreso hicieron una modificación a la ley de presupuesto. Grave, porque eso es para perpetuar la corrupción y proteger a los corruptos, es decir, más impunidad. Yo me pregunto, ¿a dónde está el pueblo hondureño? No está. La MAXI, digamos, los indignados lograron mover gente. Es cierto que sean los indignados. La masa de ahí era de los partidos políticos. Aquí en Honduras los que mueven al pueblo son los partidos. Pero me da la impresión, don Jorge, que pero los trascendió. trascendió. Es decir, es una de las primeras veces y la vez en que más visiblemente ha habido un movimiento ciudadano. Yo concuerdo contigo, en cierto momento intentaron algunos líderes de ese movimiento ciudadano prescindir de los partidos políticos y entonces hubo un bajón. Yo estoy bastante cerca. Sí. Mire, los indignados surgen no por el Seguro Social. Ellos convocan a una protesta por la reelección. Entonces, ¿y cuántas personas llegaron? Pocas, muy pocas, 15, 20. Y ahí se conocen los muchachos. Pero cuando sale lo del Seguro Social, quien arranca lo del Seguro Social es Beatriz Valle.
que pone unas candelas Sí. allá en el seguro. Sí. ¿Cómo Y no? de ahí comienza a y tomar trata fuerza. de hacer a usanza de, Sí, sí. de los movimientos indignados De la de Europa, primavera árabe. de la Pero primavera y todo entonces de ahí eso. comienza el tema del seguro social. Sí. Y se logra Beatriz reunir Valle fue ciudadanía, clave. pero es la masa de los partidos liberal y libre los que están ahí Sí. en más de un 90%. Sí. Cuando hay críticas que andan haciendo los Y de políticos, PAC también. que andan haciendo los políticos ahí, que no deben estar ahí, los políticos se retiran y se retira la gente. Sí. ¿Ok? Sí, Porque hubo un aquí no hay bajón de la una movilización. sola organización de sociedad civil que tenga la capacidad para movilizar que tienen los partidos políticos. Es una realidad. ¿Y qué creen Y ustedes? entonces, pero ahorita, por ejemplo, eso que ha pasado en el Congreso, que son mensajes horrorosos. Al instalarse el Congreso, nombran la Junta Directiva, no le dan la palabra a la oposición, pasta, tumbaron y se acabó. Eso es un mal mensaje. Sí. Ese mensaje horroroso de la modificación de la ley del presupuesto. Y luego- Eso es como para que la gente estuviese en Sí, las calles. y luego la forma en que se hace, en que lo que se aprueba Sí. es una cosa Entonces y lo tenemos- que se publica en la Gaceta es Claro. otra. El- Y luego, pero- y entonces pero- ninguno de los tres es jurista, pero una ley temporal, que es la ley del presupuesto anual, Pero déjame no intervenir. puede, según la jerarquización pero, de la ojo. norma, estar por encima de la ley específica sobre... Ala, pero te voy eso a- es bien te voy a importante decir aclararlo, esto. porque es una ley temporal, es cierto, la ley del presupuesto, pero que modifica una ley orgánica. Exacto, y eso no puede ser. Eso tendría No, pero que ser no solamente aparte eso, no solamente una eso. reforma a A la ver, ley orgánica del Pero, presupuesto. permita, mira, Y toca cosas Permitime. constitucionales. permitime, modere. Dejemos a ver que don Jorge nos termine de Sí, explicar Sí, su idea y luego... el problema de esa reforma a la ley, que no es correcta, tiene otro componente. La comisión de dictamen, yo vi el documento de la comisión de dictamen, ahí no está esa reforma. Sí. Entonces, cuando ya están en el último momento, es que aparece ya en el presupuesto la reforma, Sí. pero no fue conocida. Y hay diputados que se ven sorprendidos. Bueno, y luego también lo que denunció Jiménez Mayor, que dice que hubo un cambio entre lo que se aprobó en el Congreso Sí. Nacional y lo que se leyó ahí Así y lo que es. salió en la Y Gaceta. eso fue de última hora. Yo creo, Sí. sí, ¿verdad? yo creo que estos elementos, pero aquí el tema que yo quiero retrotraer es lo que estaba explicando don Jorge, Alan, al comienzo, que decía dónde está la sociedad civil en todo esto y cómo podemos hacer o cómo se puede hacer para movilizar o para constituir un movimiento ciudadano sin que este sea partidizado, o es imposible. Yo creo que el movimiento de indignados demostró que sí es posible un movimiento ciudadano más allá del partidismo, pero como decía muy bien Jorge, no puede ser al margen de los partidos políticos, ¿verdad? Pero sí puede haber una iniciativa ciudadana más allá de los partidos políticos que movilice, pero va a tener que contar con la participación de gente que sí milita o es simpatizante de Y algún fíjate que partido. los muchachos indignados eran miembros de partido, o son miembros Sí. de partido. Gabrielita iba con el PAC como diputado. Paul Cepeda como diputado del Partido Liberal. Liberal. ¿verdad? Sí. Todos iban en los puestos de candidatos Sí. porque son militantes de los partidos. No nos engañemos. Lo Pero cual no no es eran- ilegi- lo cual no es Sí, ilegítimo. pero No es no ilegítimo, eran, vale. no eran No es tan ilegítimo, activos. pero lo que yo estoy pero- señalando es que la movilización tiene que hacer los partidos. Porque no hay una sola organización de sociedad civil que te pueda movilizar. Sí. Y muchísimas organizaciones de sociedad civil están coactadas por el gobierno. Claro. Vamos, Sí. vamos a ir cerrando el programa ya porque tenemos poco tiempo. Yo voy a hacerles una pregunta a cada uno para que me la respondan en un minuto. Don Jorge, dados todos estos elementos, ¿ve francamente viable una salida pronta a la situación que tenemos? Le veo la salida a través del diálogo, pero tampoco soy optimista de pronto, ¿verdad? Porque indudablemente tienen que darse muchas condiciones para que lleguemos a una solución. Y el gobierno tendrá que ceder mucho de lo que tiene que pagar. Y también la otra parte. Entonces, eso no es fácil. Y yo le decía a los compañeros, miren, en estos diálogos hay caídas. Comienza el diálogo, de repente se cae. Por ejemplo, en Guatemala muchas veces parecía que ya no había acuerdos y se dieron los acuerdos. En Colombia con las FARC parecía que eso ya no era posible y se dieron los acuerdos. Entonces, estos son etapas. Entonces, yo creo que indudablemente si los que están dialogando son verdaderamente hondureños, porque de lo contrario, si no llegamos a ese acuerdo, Honduras no tiene estabilidad. Y si no hay estabilidad, tiene todas las consecuencias que ya hemos hablado aquí en este programa. Es correcto. Alan, ¿qué piensas tú al respecto?
Pienso que si se dan las precondiciones sobre las cuales parece que hemos construido un consenso aquí y hay voluntad seria de parte del gobierno del Partido Nacional de que tenga las condiciones que hemos hablado, de que haya acuerdos vinculantes, de que se le dé prioridad a los temas políticos, torales que están en el origen del conflicto, y si aceptamos la tradición china de que en toda crisis no solo hay peligro, sino que también oportunidad, que estamos ante la oportunidad de hacer un parteaguas en la historia del país, pero con las condiciones que hemos dicho, acuerdos vinculantes y que haya una comisión externa, no temporal, sino que permanente hasta que las partes unánimemente digan que ya no es necesario, y que tenga colmillos, que tenga dientes y que pueda tener elementos coercitivos que haga que que los acuerdos vinculantes se cumplan. Listo. Alan, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Don Jorge. Bueno, Julio, encantado de saludarlo. Muchas gracias. Estar con ustedes nuevamente acá. Y a ustedes, amigos, les invitamos nuevamente para que el próximo lunes nos sintonicen en su programa Honduras Opina. Tengan todos muy buenas noches y síganla pasando bien con Televisión Azteca.